Esperando se encuentren bien. En el presente video haré un análisis jurídico de los hechos acaecidos el día 26 de febrero de 2023, en donde elementos del ejército mexicano fueron atacados por una turba violenta en Tamaulipas. Haciendo mención que a pesar de que se encuentran en redes muchos videos, el análisis que se pretende llevar a cabo es en base a lo que se aprecia. Sin embargo, cabe mencionar que la verdad legal e histórica de los hechos se debe investigar a fondo para su mejor valoración, puesto que no se saben incidencias de diversas índole que puedan llegar a discernir el legal actual de los elementos de nuestras Fuerzas Armadas, puesto que la mayoría de los videos que se encuentran en redes fueron tomados por las personas que atacaban a los elementos de Sedena, y por ello solo se aprecia el actuar de los uniformados sin que se pueda avistar si los civiles se encontraban armados o cuál fue la situación real. Por ello, se pide discreción ante tan lamentables sucesos. Una de las versiones que corren en cuanto a los hechos, que aún no es oficial y sin embargo fue brindada por personas que se encontraban en el lugar, es que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban en una misión en donde detectaron una camioneta y que al marcarles el alto, estos intentaron darse a la fuga e incluso los tripulantes dispararon a los soldados, por lo que estos emitieron disparos para repeler la agresión. Después de estos hechos y al ver que habían sido atacados los tripulantes de la camioneta blanca, se corre la voz y personas de la comunidad salen a confrontarse con los soldados, dando pie a las imágenes que hemos apreciado en los videos. Comentan personas que fueron testigos presenciales que los pobladores del lugar arremetieron, no solo verbalmente a los soldados, sino que también los confrontaron e incluso se puede apreciar que entre varios sujetos arteramente tiran a un elemento golpeándolo en repetidas ocasiones. Y es por estos hechos que hasta el día de ayer se sabe que por uno de los elementos que estuvo en el lugar que existen 5 soldados o 5 elementos heridos y que fueron trasladados a un nosocomio. En otro de los videos se aprecia que individuos que confrontan a los elementos que se encontraban en una camioneta tipo Cheyenne se enfrentan y es entonces, ante el peligro inminente que corrían, uno de los oficiales acciona su arma y es en este punto el que causa suspicacia entre la población, ya que se preguntan por qué el oficial acciona su arma y haciendo el análisis correspondiente se aprecia que el oficial realiza las detonaciones hacia el piso y en ningún momento dirige el arma o apunta hacia persona alguna. Es entonces que cabe hacer mención de algunos preceptos legales para su mayor comprensión o mayor comprensión de la situación. Primero, el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es facultad exclusiva de la autoridad para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, sus derechos, sus libertades y mantener el orden público. Por su parte, el manual del uso de las fuerzas de aplicación común a las 3 Fuerzas Armadas prevé como concepto de la expresión uso de la fuerza. Es la utilización de técnicas y tácticas, métodos y armamento que realiza el personal de las Fuerzas Armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva o agresiva grave. Por su parte, prevé que la persuasión son las acciones que de manera inofensiva desarrolla el integrante de las Fuerzas Armadas, mediante contacto visual e instrucciones verbales para conminar al transgresor de la ley a que desista de su conducta. Como fuerza letal prevé que consiste en la utilización de medios letales, armas de fuego contundentes e improvisadas para proteger la vida propia o de terceros. O se vaya a cometer un delito particularmente grave, lo cual puede acontecer cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las Fuerzas Armadas o a terceras personas con arma de fuego, explosivos, vehículos, embarcaciones, aeronaves en que se transporte u otro objeto que ponga en peligro la vida. En el uso de la fuerza se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación particular que se viva se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal, en cuyo caso estos últimos podrán implementar directamente el nivel del uso de la fuerza.
Por otra parte, los integrantes de las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de la fuerza para contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. En su caso, advertir claramente que de no cesar los actos de resistencia se hará uso de la fuerza legítima. Si esto lo analizamos desde lo plasmado en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza que está en vigor, en primer rubro, el artículo 10, fracción tercera, prevé que la resistencia de alta peligrosidad, conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otros o a miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad contra la resistencia de alta peligrosidad, podrán oponerse a los mecanismos de reacción referentes en anteriores fracciones de esta ley. También en su artículo 6, fracción sexta, prevé que lesión grave es utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas o menos letales o de fuego, con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor. Y después de analizar esta normatividad y con la actuación realizada por los uniformados y apreciada en los videos, es entonces que podemos concluir la legitimidad del actuar de los efectivos de Sedena, que ante la instigación de una turba violenta que pretendía obstaculizar las funciones de los elementos, y no solo obstaculizar, sino que también se dieron a la tarea de agredir verbal y físicamente, y que de no haber actuado como se hizo, tal vez los elementos pudieran incluso perder la vida. Ahora, para aquellos que piensan que los elementos obraron en exceso de funciones y abusando de su autoridad, les dejo por último el siguiente precepto legal para su análisis. Abuso de autoridad: cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas se hiciere violencia sin causa legítima o vejara o la insultara a la parte toral, es sin causa legítima y que acaso de salvaguardar la integridad y la vida de sus compañeros y la propia no es una causa suficientemente legítima para que los soldados se defiendan, para que los elementos de las Fuerzas Armadas se defiendan. Por su atención, gracias.